Amada iglesia, tengan muy buenas noches. Gracias por estar reuniéndose con nosotros allá en casita. Estamos conectados en el Espíritu, amada iglesia. Sean ustedes todos bendecidos porque esta es una noche muy especial. En esta noche, iglesia Vida Nueva recuerda el día cuando nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz, a ser molido, a ser golpeado, a ser crucificado para que usted y yo en este día pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Así es de que este es un momento muy especial. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial antes de que el Señor tenga esta palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Oremos desde allí, hermanos. Padre de toda gloria, Padre Santo, Padre bueno, Dios de toda verdad. En esta noche estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, a tus pies, mi Señor amado. Venimos a ti, Padre Santo, a honrarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor. A darte gracias, mi Señor Jesús, por ese sacrificio, Señor, que hace un poco más de 2000 años hiciste en esa cruz, Señor, para que nuestro pecado fuera lavado, para que nuestro pecado fuera limpiado, para que nos pudiéramos presentar, Señor, con vestidos limpios delante de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en esa cruz. En este día, mi Dios de la gloria, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando por medio, Señor, de este siervo, por medio de nuestro pastor, por medio de nuestra pastora. Que seas tú, oh Dios de la gloria, trayendo un mensaje de esperanza. Que la gente, cada uno de nosotros, podamos entender ese gran significado de lo que ha sido esa muerte tuya en esa cruz. En esta noche, Señor, te honramos y te glorificamos y ponemos delante de ti este servicio para gloria y honra tuya. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Como es bien sabido por todos nosotros, amados hermanos, los cristianos, todos los que decimos ser cristianos, el mundo cristiano, está celebrando en remembranza este viernes cuando el Señor Jesús fue llevado a esa cruz a pagar un precio por una culpa, por un pecado que no era propio, culpa, pecado que era de nosotros, y que si había alguien que pagar, éramos nosotros. Pero Él se puso por nosotros, en propiciación por nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. Y Él está allí cumpliéndose una profecía por allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que dice esa profecía que Él ciertamente fue molido, ciertamente fue quebrantado por nosotros, fue llevado a padecimiento por nosotros. Dice la palabra que Él fue angustiado y afligido, como cordero fue llevado al matadero. Y dice la palabra que delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran lavados, fueran limpiados. En obediencia al Señor Jesucristo fue a la cruz. Para que usted y yo hoy estemos gozando de tener esa oportunidad de venir a la presencia del Padre sin ningún velo que nosotros nos quedemos afuera, sin ningún sacrificio que tengamos hacer afuera, sino por esa sangre. El Señor Jesús pagó ese precio y nos dio la oportunidad de estar delante de la presencia del Padre y nos dio la oportunidad de decir, Abba, Padre. Nos dio la oportunidad de que el Señor nos hubiera hecho hijos suyos. Así de que, mi amado hermano, estamos recordando este tiempo. Una noche anterior el Señor Jesús toma una cena con sus discípulos. Y esa cena debió haber sido una cena triste, una cena dolorosa, porque el Señor sabía que ya había uno de sus discípulos que había hecho complot para entregarlo, para que lo golpearan, para que lo escupieran, para que lo humillaran y para que lo crucificaran en esa cruz. Y si por él fuera, él no hubiera ido a la cruz.
Pero cuando va y se aparta ya al Getsemaní, él le ora al Padre y le dice: Señor, si fuera de mí, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, de acuerdo a mi voluntad, sino sea de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y en ese sometimiento y en esa obediencia, Jesús es arrestado, Jesús es enjuiciado, Jesús es condenado. Y comienza su martirio, su vía crucis, camino a ese Gólgota. Los sufrimientos, los golpes, las humillaciones, los azotes, para llegar a esa cumbre, a ser crucificado en medio de dos malhechores, en medio de dos personas que sí tenían razón por qué estar allí. Él no tenía razón por qué estar allí, pero fue allí a ponerse por usted y a ponerse por mí. Y allí en esa cruz, el Señor Jesús pronuncia quizás es el mayor y el más importante de los sermones que él predicó cuando estuvo aquí en la tierra. Un mensaje simple, un mensaje sencillo, un mensaje condensado, pero un mensaje que tenía mucho trasfondo. Un mensaje que dejaba muchas enseñanzas. Un mensaje que nos dejaba a nosotros con los corazones abiertos para que podamos venir a su presencia y lo busquemos y entendamos cuál es el significado de cada palabra. Tan sencilla, frases cortas. Fueron frases cortas las que él pronunció, pero esas frases cortas tienen profundidad, tienen impacto en cada uno de nosotros. Y allí en esa cruz expresa su primer palabra. En el libro de Lucas, el capítulo 23. En el libro de Lucas, capítulo 23. El Señor, verso 34. El Señor pronuncia esta primera frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta expresión, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el carácter de un intercesor. Es el carácter de alguien que no está buscando beneficios propios, que no se está presentando a pedir por él, sino que su clamor es por los demás. En esta palabra vemos el carácter único de Jesús, que por amor y por gran misericordia para todos, aún tiene la capacidad de interceder por sus enemigos. Aún en esa cruz, en ese sufrimiento, tiene la capacidad de justificar a sus enemigos, porque les dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos sí sabían lo que hacían. Ellos sí sabían a quién estaban juzgando y condenando. Ellos sí sabían quién iba a ese sufrimiento, porque lo habían visto, habían escuchado sus enseñanzas, habían escuchado su palabra, habían recibido alimento espiritual, habían recibido alimento físico, habían recibido sanaciones, habían visto milagros, habían visto señales, habían visto prodigios. ¿Cómo va a decir que no sabían quién era? 3, 4 días antes, esos mismos estaban vitoreando a su entrada a Jerusalén: Hosana al Hijo de David. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Sabían
que Jesucristo era ese rey Mesías. Otra cosa es que negaron a reconocerlo, pero sabían. Se negaron a reconocerlo. Lo que estamos viendo aquí es un hombre que está siendo golpeado, que está siendo escupido, que está siendo azotado, que está siendo crucificado, y a pesar de ello no está guardando ni gota de resentimiento, ni gota de amargura, ni odio por aquellos que le están causando este mal. Es tan grande el amor que tiene que es capaz de decir: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús, que aún estando en esa situación, en esa condición, fue capaz de perdonar a quienes le hicieron mal. Qué gran enseñanza, amado hermano, amada hermana que me está escuchando, la que el Señor Jesús nos está dando de la cruz. Que a pesar de que le hicieron mal, Él paga con bien. Qué gran lección de humildad la del Señor, que se despoja de odios, que se despoja de resentimientos, que se despoja incluso de ese dolor, para decir: Señor, perdónalos. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Porque si a Él le hicieron esto tan grave, o le hicimos esto tan grave, porque aunque usted y yo no estuvimos allí, nosotros también participamos de esa ejecución. Y aunque le hicimos esto, el Señor nos está enseñando que si nosotros no hemos ido a una cruz, que si nosotros no vamos a ir a una cruz, nos han hecho cosas mucho menos que esto, y Él tuvo esa capacidad de perdonar. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar por alguien que nos saca la lengua, por alguien que quizás nos dijo una palabra con actitud, por alguien que nos miró mal, por alguien que habló de nosotros, por alguien que quizás nos rechazó? ¿Por qué no vamos a tener esa capacidad de decir: Señor, perdónalo, Señor, yo lo perdono? Aunque estuvimos allí, amados hermanos, nosotros contribuimos con ese castigo. Pero el Señor lo que quiere hoy es que aprendamos a usar el perdón como un estilo de vida. Que nosotros aprendamos a quitarnos ese orgullo de nuestros corazones, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a decir: perdóname, que aprendamos a decir: te perdono. Porque Jesús en esa cruz pidió perdón para nosotros. Nosotros queremos recibir esa enseñanza viva que Jesucristo hizo en esa cruz. Así que, mi hermano, esta palabra que el Señor da en la cruz es para que nosotros vivamos una vida de paz, vivamos una vida de gozo, vivamos tranquilos, sin amarguras en nuestro corazón, sin resentimientos contra nadie, sin rechazos contra nadie. Y la única manera de que eso pase es que nosotros podamos decir perdón. La única manera de que eso pase es que nosotros podamos ir a la presencia del Señor y decirte: gracias, Señor, porque en la cruz tú me enseñaste a perdonar. Y entonces el Señor pronuncia su segunda palabra en la cruz. Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús había sido crucificado, como les dije, junto a dos malhechores. Malhechores que estaban allí porque lo habían merecido. Pero lo que hay en nuestros corazones, en eso mismo hablamos
Eso mismo decimos. Y de acuerdo a cómo están nuestros corazones, estamos enceguecidos o alumbra la luz. Para nosotros alumbra la verdad. Porque uno de estos malhechores tenía un corazón tan ennegrecido que no era capaz de ver quién estaba a su lado. Y en vez de rendirse, de humillarse, lo que hace es increparlo, lo que hace es injuriarlo, lo que hace es ofenderlo, burlarse. ¿Porque qué? Porque tiene su corazón negro, que no le permite ver nada, ni siquiera hasta la punta de su nariz puede ver. No tiene la capacidad de ver que a su lado está Jesús de Nazaret. En cambio el otro, cuando permite que su vida haya una transformación, su corazón empieza a regenerarse, su corazón empieza a cambiar. Y este hombre en esa cruz puede tener la capacidad de ver quién está al lado. Sabe que el que está al lado es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y le dice el Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús se negó. Jesús lo increpó por su vida, por lo que había sido, por lo que había hecho. Por el contrario, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta respuesta lo que nos está mostrando es que tenemos a un Jesús que es soberano. Nos está mostrando a un Jesús que tiene toda la autoridad. Nos está mostrando a un Jesús que tiene toda la deidad. Nos está mostrando a un Jesús que es el único que tiene la capacidad para ofrecer el reino de Dios. Y por eso tenemos que honrarlo, porque Él es el único, el fiel, el verdadero. Y este malhechor creyó que el Señor Jesús era el único que le podía perdonar, que era el único que le podía dar una nueva vida. Y eso es lo que el Señor nos ofrece a todos nosotros, hermanos, a través del perdón. Una nueva vida. Lo que hizo este malhechor se llama fe. Creyó. No sabía ciencia cierta si verdaderamente había una eternidad, no sabía ciencia cierta si verdaderamente había un reino. No lo veía, pero creyó que había un reino. Creyó contra esperanza, como dice la palabra, porque para él no había esperanza. Para él no había, ya no le esperaba también a ese malhechor, sino también la muerte. Y Jesús nos promete estar con él en las moradas eternas. Pero nosotros tenemos que hacer algo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que hacer, ¿sabe qué tenemos que hacer? Nosotros estamos llamados a reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. A reconocer a Jesús como el único que tiene la capacidad de perdonar pecados, como el único que tiene la capacidad de llevarnos al Padre, porque Él es el único camino, como el único que tiene la capacidad de abrir esas moradas celestiales, porque Él es el que tiene las llaves de esas moradas celestiales. El Señor está llamando a la puerta y el Señor quiere que nosotros entremos, pero para que entremos, nosotros tenemos que creer en Él. Para que nosotros entremos, tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentimiento genuino. Este hombre, este malhechor, creyó en el Señor y se arrepintió y reconoció sus errores y reconoció sus pecados. Porque para que haya arrepentimiento, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos equivocados, reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos haciendo cosas malas. Pero no podemos arrepentirnos si nosotros no reconocemos, como dicen los mexicanos, que la estamos regando.
Tiene que haber un genuino arrepentimiento, pero para que haya genuino arrepentimiento, tenemos nosotros que reconocer nuestra condición. Y este hombre reconoció y se arrepintió porque él dijo, esta es la última oportunidad que tengo para ser salvo. Yo no sé, amado hermano, amada hermana que me está escuchando allá, si hoy o mañana o qué sé yo, es la última oportunidad que usted tiene para arrepentirse y para buscar del Señor. Lo que sí le puedo decir que ahora, en este instante, este es el momento oportuno, porque no sabemos si hay un tiempo más para arrepentirnos y para reconocer al Señor como el Señor de nuestras vidas. Yo no sé, amado hermano, amada hermana que me está viendo allá por la red, si usted algún día reconoció al Señor, si usted un día se apartó del Señor, si usted está alejado del Señor, si usted está otra vez en el mundo, yo no sé qué está pasando, pero el Señor dice, quizás esta sea la última oportunidad. Hay que tomarla. Hay que tomar la oportunidad. Y usted solo tiene que hacer una cosa, tomar una decisión. Así como este malhechor tomó la decisión de creer en el Señor, de arrepentirse, usted también puede hacerlo. Usted puede proceder a arrepentimiento y puede creerle al Señor. En la cruz el Señor le dijo a ese pecador, tengo la capacidad de perdonar tus pecados. Tengo la capacidad de restaurar tu vida. Tengo la capacidad de traer nuevos comienzos a tu vida. Solo déjame entrar. El Señor quiere entrar a tu casa. En esta noche el Señor está tocando a tu puerta. Si no has reconocido al Señor, si te apartaste del Señor, es la oportunidad como la tuvo este malhechor de decir, Señor, me arrepiento. Ahí es donde usted está, amado hermano. Si algún día usted no ha reconocido al Señor como el Señor de su vida, si algún día usted se apartó de los caminos del Señor, es tiempo de volver y solo necesita hacer una oración. Y yo lo voy a acompañar, si en su corazón está hacer esta oración, ahí con todo su corazón, con toda su humildad, repita conmigo esta oración. Padre amado, Padre de toda gloria, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esa obra que hiciste en esa cruz. Señor Jesús, yo confieso que soy pecador. Yo confieso que mi pecado me aparta de ti. Pero ahora mismo yo me arrepiento. Ahora mismo, Señor, yo te pido perdón. Señor, yo te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida. Sáname, Señor. Sálvame, Señor. Porque quiero tener contigo una relación íntima, una relación personal. Que si yo muero hoy, yo pueda estar gozando contigo de esas moradas eternas. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por a cada uno de estos hermanos que ha hecho esta oración. Porque ciertamente han sido como aquel malhechor que apenas tuvo esa oportunidad, se arrepintió y creyó en ti. Y tú le dijiste, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y viene la tercera expresión. Y la tercera expresión la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde que aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ya llevaba un buen tiempo el Señor Jesús en esta cruz, con sed, ahogado por los golpes, por la crucifixión misma. Ya iba a llegar la hora del mediodía. Dice que iba a ser la hora sexta cuando el Señor pronuncia esta palabra. El calor ya se hacía fuerte.
agobiaba más al Señor Jesús. Había tanto dolor, tanto sufrimiento, pero había algo más que le robaba al Señor, que lo turbaba más. Había algo más que le causaba más dolor todavía, y era su preocupación de qué iba a hacer de su madre. Era su preocupación de qué iba a hacer de sus discípulos. Y a pesar de ese sufrimiento que está soportando, Jesús no puede olvidar aquel mandato que dice que honra a tu padre y a tu madre, Jehová te ha mandado. Y Jesús, como hombre, cumplió toda la ley. Y en este momento tenía que cumplir la ley. Y está en esa cruz, y desde esa cruz ve a su madre y a su hijo, porque los demás los habían abandonado. Y su preocupación era con quién dejar a su madre, porque él era el hijo mayor. Para esta época la Biblia no habla acerca de nada de José su padre. Muy seguramente hacía mucho tiempo había muerto. Y en esa tradición judía, el hijo mayor tenía que encargarse de los quehaceres de la familia. O sea que Jesús era el que estaba soportando su familia. Y no era que Jesús no tuviera más familia. Jesús necesitaba buscar a alguien que en verdad cuidara a su madre. ¿Tenía más hermanos Jesús? Claro que tenía más hermanos. La palabra lo dice allá en Mateo capítulo 3, el verso 35, dice hasta los nombres. Dice que Jacobo, que José, que Simón, que Judas y sus hermanas estaban a la puerta mientras él enseñaba. Pero en este momento, ninguno de ellos estaba a los pies del Señor. Ninguno de sus otros discípulos estaba a los pies del Señor. El único que estaba era Juan. ¿Cómo no confiar en Juan? ¿Cómo no confiar en ese discípulo amado? ¿Cómo no confiar en ese hombre que se mantuvo fiel a pesar de las circunstancias? ¿Cómo no confiar en Juan? Si Juan venía de una familia que era pudiente y sabía que en esa familia no le iba a faltar nada económicamente a María. ¿Cómo no confiar en Juan, ese discípulo amado, si sabía que Juan iba a ser soporte en lo anímico, en lo moral, en lo espiritual para María? El Señor Jesús sabía a quién le iba a dejar el cuidado de su madre. Y al decirle a Juan, he ahí a tu madre, le está diciendo, te entrego a quien más he amado aquí en la tierra para que la cuides. Te la entrego porque valoro tu amistad. Te la entrego porque valoro quien tú eres. Te la entrego por tu lealtad y sobre todo te la entrego porque sé el corazón que tienes. Y noten ustedes una cosa, que al referirse a María, no le dice, madre, he ahí a tu hijo. No le dice, María, he ahí a tu hijo. Le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Lo que está diciendo ahí, al decirle mujer, está queriendo simbolizar con ello a todos nosotros. Lo que está queriendo decir el Señor, yo hago provisión para que no estén solos. Yo hago provisión para que tengan compañía. Yo hago provisión para que estén acompañados en todo tiempo. Yo hago provisión para que esté el amigo fiel con ustedes. Yo hago provisión para que el Espíritu Santo, el amigo fiel, esté con ustedes en todo momento. Esté con ustedes en los momentos de gozo, como en los momentos de tristeza, esté con ustedes en momentos donde necesita un consejo, donde necesita una guía, donde necesita una dirección, donde se necesita fortaleza en medio de las pruebas. Así es que Jesús está diciendo, yo parto, pero yo los dejo a buen recaudo. Yo parto,
pero dejo al Espíritu Santo con ustedes. Cuando le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera, por ahí en Mateo, en el capítulo 12, el Señor Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. En otras palabras, el Señor desde la cruz nos ha dicho, todo el que hace mi voluntad, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Y María, a partir de este momento, tuvo una nueva familia. Nosotros a partir de este momento pertenecemos a una nueva familia. Nuestra familia es la iglesia y tenemos el apellido de Cristo. Aleluya. Somos de Cristo, hermanos. Somos de Cristo. No somos de otra raza, no somos de otro color, no somos de otro apellido, sino somos de Cristo. Así que cada uno, amado hermano, cuando nosotros verdaderamente hacemos la voluntad del Padre, cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, pertenecemos a esta casa que se llama iglesia y nuestro apellido es de Cristo. Y como somos familia, así como ahora en esa nueva familia de María, Juan tenía que cuidar de ella, ahora nosotros en esta nueva familia tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Amén. En esta nueva familia no podemos hacernos daño los unos a los otros. En esta nueva familia no podemos ofendernos los unos a los otros, no nos podemos maltratar, no nos podemos criticar, no podemos tener actitud los unos para con los otros, porque estamos llamados a cuidarnos entre hermanos de la familia. Y Jesús conocía el corazón de Juan, y por eso le delegó a su madre el cuidado de María. El Señor, desde esa cruz, nos ha delegado el cuidado de nuestros hermanos. Nuestra labor es cuidar de nuestros hermanos. Nuestra labor es protegerlos. Nuestra labor es ayudarlos. Nuestra labor es compartir con ellos. Nuestra labor es animarlos en momentos de dificultad, de necesidad, de alentarlos cuando están pasando pruebas. A eso es que nos ha llamado el Señor, a ser familia en Cristo. En la cruz el Señor Jesucristo está reflejando su amor para con nosotros. Él no nos está pidiendo nada. Él no nos está pidiendo sacrificios grandes, sacrificios que tengamos que hacer. Lo único que Él nos está pidiendo es que nosotros nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El punto es que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó, que se entregó por nosotros, que dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. La gloria es para nuestro Padre Celestial. La gloria para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Porque como les digo, amados hermanos, desde esa cruz, cada frase, y ustedes lo están viendo, cortas, tienen profundidad. Tienen contenido, quieren tocar almas, quieren tocar corazones, quieren transformar, quieren dar vida y vida en abundancia, quieren traer paz, quieren traer gozo a su corazón, a su vida. En usted y en mí está que esa palabra que Jesús dijo en la cruz, tan sencilla, tan simple, la atesoremos y la pongamos por obra. Le doy gracias al Señor por este tiempo que me ha permitido compartir estas 3 palabras. Con ustedes queda nuestro pastor Osvaldo Acosta. Él va a llevarlos a las siguientes palabras, a siguientes expresiones que Jesús hizo en la cruz. La gloria sea para el Señor. Nuestro pastor Osvaldo queda con ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. ¿Cómo? Nosotros tenemos el mejor antídoto, ¿verdad? La sangre de Cristo que nos cubre de todo pecado. Qué tremenda 3 expresiones primeras. Ya con esas 3 primeras expresiones quedamos nosotros completamente compungidos en lo más profundo de nuestro ser
tal como dijo el pastor, la sabiduría del Señor, que con expresiones tan mínimas, tan cortas, deja un contenido tan profundo y tan maravilloso. La primera expresión, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabían exactamente quién era el Señor Jesucristo. Claro que habían visto los prodigios, las señales y los milagros. Perdónalos. Y el Señor nos enseña exactamente a través de esa primera expresión, tal como dice en el capítulo 6 de Mateo, en la única oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y le enseñó el Padre Nuestro. El único contexto que tiene el Padre Nuestro en esa oración es, porque si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. O sea que es un mandamiento para tener un alma sensible, para poder aprender primeramente a perdonar. La segunda expresión, cuando le promete al criminal la vida eterna, el perdón de sus pecados, porque aquel hombre reconoció. El primero se burló de él, si eres Dios, bájate de esa cruz. Pero el otro reconoció en su humildad que de verdad el que estaba al lado de él era el mismo Señor Jesucristo, el único que podía darle perdón. E hizo algo muy importante, que es la base esencial para poder entrar en el reino de Dios, poder reconocer nuestros pecados. Él dijo, en verdad, nosotros merecemos por nuestros hechos. Estamos aquí en esta cruz por nuestros hechos, merecemos estar aquí, pero este inocente nada ha hecho. Se reconoció que el único que podía darle el perdón era el Señor Jesucristo, y el único que podía meterlo en las alturas eternamente y para siempre, en la vida eterna junto a nuestro real Salvador, el Señor Jesucristo. Y la tercera expresión, madre, y aquí tu hijo. El Señor hizo provisión, no solamente para su discípulo amado Juan, sino para todos nosotros en este día, donde podemos encontrar provisión, tal como dijo el pastor, en nuestra iglesia, amándonos unos a los otros, dejando una provisión para cuidarnos y protegernos, y que tengamos una familia. ¿Cuántos y cuántos y cuántos llegan a la iglesia porque han perdido sus familiares, han perdido todo, pero cuando llegan a la iglesia encuentran una familia? La cuarta expresión del Señor Jesucristo, al igual que las tres primeras, dejan en nosotros una profunda impresión tan brillante y un ejemplo tan máximo en palabras tan sencillas y tan sublimes, que en realidad pudiéramos estar ministrando el día entero acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La cuarta expresión del Señor Jesucristo desde la cruz. La cuarta expresión, Mateo capítulo 27, versículo del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tremenda expresión. El pueblo judío acostumbraba a dirigir el horario de sus vidas en dos vigilias. La vigilia de la madrugada, que se dividía en 3 horas, empezando a las 6 de la tarde, de 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 la tercera vigilia, y de 3 a 6 la cuarta vigilia de la madrugada. Pero en el día la dividían no cada 3 horas, sino cada hora era una vigilia, empezando también desde las 6 de la mañana.
O sea, dice la palabra que desde la hora sexta hubo tinieblas. Lo que quiere decir, si dividimos exactamente, nos ubicamos a qué hora era que se nubló toda la tierra en ese momento, serían aproximadamente las 11 de la mañana. Dice que a las 11 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, la hora novena sería las 2 de la tarde. Pero aquí no dice exactamente que era a las 2 o la hora novena, sino cerca de la hora novena. Dice el versículo 46, cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz. O quiere decir que serían alrededor de la 1:30 a las 2 de la tarde. ¿Cuántos ven y saben que cuando hay tinieblas, cuando se disipa la tiniebla, viene un calor, pero extremadamente, pero calor de verdad? El sol empieza a radiar de una forma muy potente cada vez que hay tiniebla. Y si no lo sabía, póngase a observarlo. La hora sexta, cerca de la hora novena, Jesús exclamó, o cerca, alrededor de la 1:30 a 2 de la tarde, el Señor expresó sus primeras palabras de dolor, de angustia. Hasta ese momento, el Señor no había abierto su boca para sentir dolor ni ninguna expresión. Pero dice que cerca de la hora novena Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor da testimonio en ese mismo momento de la separación de Dios como sustituto del pecador. En ese momento el Señor Jesucristo estaba completamente solo en esa cruz. Por primera vez en la historia del Dios triuno, Dios se separaba de su Hijo amado, porque en ese momento Él estaba asumiendo los pecados de toda la humanidad y el Padre estaba clavando sobre su cuerpo en el madero el certificado de deuda de pecado de toda la humanidad. Isaías 53:3 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la verdadera angustia que en este momento el Señor Jesucristo estaba padeciendo en aquella cruz. Lo menos que estaba sintiendo el Señor no eran los dolores físicos en los cuales Él estaba atravesando en ese momento. No solamente los dolores físicos, sino también los dolores espirituales de saber que en ese momento, por cuanto Él se estaba haciendo responsable de todos los pecados de la humanidad, el Padre que no puede vivir en el pecado, se separó y ahí estaba su Hijo amado, solo en esa cruz, llevando el castigo que cada uno de los seres humanos en la humanidad merecían llevar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se entregó voluntariamente por toda la humanidad. No lo hizo porque tenía que hacerlo, no lo hizo para recibir ningún premio, sino lo hizo voluntariamente y simplemente lo hizo por una simple razón, porque nos amó y porque nos ama y porque nos amará con ese amor que nunca termina. Ahí entregó completamente. La palabra dice enfáticamente, el que no conoció pecado, Dios lo hace pecador por toda la raza humana.
La Biblia nos dice enfáticamente en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como al mediodía, Dios puso un velo de tinieblas sobre la tierra. Este velo era tan negro, tan oscuro, creo, en mi humilde conocimiento, que Dios lo puso así para que nadie pudiera ver y ser testigo ocular de todos los sufrimientos por los que estaba atravesando el Señor Jesucristo. En ese momento, Cristo estaba pasando por lo que nadie en el mundo entero, por los siglos de los siglos de la vida humana, nadie ha pasado por el castigo tan intenso por las que pasó el Señor Jesucristo, simplemente por una simple y sola razón: por ser fiel y obediente al mandato de su Padre para venir a cumplir la labor al cual el Padre lo había mandado, para que liberara al mundo que estaba completamente perdido en sus pecados. Hasta ese momento, Jesús no había dejado salir de él un quejido. Se había ocupado de todos ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se había ocupado del criminal que estaba al lado. Se había ocupado de su madre, dejándola en buena provisión. Pero hasta ese momento, no importa que su cuerpo estaba resquebrajado completamente, herido hasta lo máximo, no había dejado salir una expresión de dolor. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero de repente el silencio se rompió, el silencio que todos los que estaban presentes en la expectativa de ver a aquel hombre como estaba completamente destruido físicamente, en ese momento dejó salir la expresión de dolor, lo más profundo de sus entrañas, y dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El padre abandonando a su hijo en el momento más profundo, en el momento más necesitado. El pecado nos separa de Dios. El Señor Jesucristo sabía en ese mismo momento que el Padre se estaba separando, porque la paga del pecado, según la ley, es la muerte. Y ahí, en esa cruz, el Señor Jesucristo estaba clavando sobre su cuerpo en el madero el certificado de deuda, de pecado de toda la humanidad. Se estaba haciendo no porque él fuera un criminal, no porque él fuera un pecador, sino porque lo estaban tratando como si fuera el más vil de todos los pecadores. Estaba siendo responsable de todos los pecados de la humanidad. Y no era el dolor físico lo que hizo salir de él aquella expresión de dolor. No eran los quejidos físicos de cómo su cuerpo estaba completamente destruido. El dolor del Señor Jesucristo, la tristeza más profunda era que él sabía que por primera vez en la historia del Dios triuno, el Padre se separaba de él, dejándolo solo en el momento más necesitado, en el momento de más dolor, no tanto físico, sino espiritual. Hermanos,
No importa cuánto nosotros podamos estar sufriendo físicamente, el dolor más terrible sería que en el día del dolor físico nuestro Espíritu Santo estuviera con nosotros, consolándonos, ayudándonos y ayudándonos a mantener y poder pasar la prueba difícil. Pero el Señor Jesucristo no tenía lo que podemos tener nosotros eternamente y para siempre, la ayuda del Espíritu Santo. Dios Padre y Dios Hijo, separados y viendo la tercera persona del Dios triuno sufriendo, adolorido, con todos los pecados del mundo sobre él. No lo que él tenía que hacer, no es porque fue obligado a hacerlo. El mismo Señor Jesucristo dijo en su autoridad y poder: yo pongo mi vida, yo tengo autoridad para poder poner mi vida y volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y la puso simplemente por una razón: porque Él te ama, porque Él nos ama y porque Él nos amará siempre. Los sufrimientos de Él no fueron un tropiezo para que Él pudiera ver que lo que él estaba pasando iba a recibir tributos y tributos grandes, eternos, no solamente para él ser obediente a su Padre, sino que a través de su dolor nosotros pudiéramos recibir la caricia y el amor de poder ser salvos eternamente. La quinta pregunta, la quinta expresión del Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario: la humanidad de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 28 al 29 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Escuchen, en ese tiempo, para minimizar el dolor de la gente que estuviera pasando por algún dolor, había una medicina que era vino con mirra. Algunos pastores, y yo los he oído, y mi esposa los ha oído junto conmigo, dicen que al Señor le dieron vino con mirra, lo cual es verdad que se lo dieron, pero él lo rehusó. Dice Marcos capítulo 15, versículo 23, nos dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Como algunos pastores pueden minimizar el dolor, la obra completa que el Señor no necesitó ninguna medicina para poder minimizar el dolor. Él llevó el dolor de todos nosotros precisamente ahí en la cruz del Calvario. Cualquiera que tenga el dolor más profundo, ahí está el Señor junto con él, dándole la palabra de aliento, de fortaleza, para que pueda mantenerse firme. El Señor tomó, dice el Salmo 69, 21, pero para que se cumpliese la Escritura. Dice, el Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, el Señor en ningún momento rehusó, ni con vino, ni con mirra, ni con nada, minimizar el dolor que él estaba pasando por toda la humanidad. Hay en la cuarta expresión, dice que a la hora sexta, o sea, como
a las 12 más o menos meridiano, cerca de la hora 9, el Señor exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en ese momento, el Señor se estaba haciendo responsable de todos los pecados de la humanidad. El certificado de deuda de pecado, Él lo había clavado sobre su cuerpo en el madero, y ahí se estaba haciendo responsable por los pecados de la humanidad. La paga del pecado es muerte. Ahí en ese momento, el Señor estaba muriendo espiritualmente. Porque el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahí el Señor se estaba haciendo responsable. Ahí se estaba muriendo Él. En su parte humana estaba muriendo espiritualmente. El salmista David describe la humanidad de Jesús cuando expresó: tengo sed. Como humano, en ese momento, ahí en la cruz, el Señor Jesucristo, no como Dios, como humano, estaba pasando todas esas terribles calamidades. El salmista David, en el Salmo 22, pudo ver, yo creo que a través de la visión que el Espíritu Santo se lo mostró a David, los sufrimientos del Señor Jesucristo. A través del Salmo 22, el salmista David pudo ver exactamente los sufrimientos del Señor Jesucristo. 2000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, pudo ver, no como la ley judaica cuando castigaba o hacía que tenían que pagar los pecadores, a través, no crucificaban, no era forma ordinaria del pueblo judío crucificar, apedreaban a aquellos que estaban fuera de la ley. Pero el Señor le mostró, y para que nosotros viéramos cómo el Señor Jesucristo padeció ahí en la cruz del Calvario, a través del Salmo 22 podemos ver exactamente la crucifixión del Señor Jesucristo. No que lo apedrearon, sino que fue 2000 años antes de que naciera, estaba siendo crucificado durante el tiempo del Imperio Romano. No en el tiempo de estaban los reinos todavía judíos. Fue culpado y pagó él a través de la crucifixión que estaban acostumbrados los romanos, no los judíos. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Empieza exactamente con las mismas expresiones que el Señor Jesucristo pronunció desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí el Señor Jesucristo estaba pagando la muerte espiritual. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Imagínese usted, alrededor de las 3 de la tarde, ya no habían tinieblas. Ahora el sol radiante completamente a una hora que es una hora donde desafortunadamente el sol está rayando prácticamente verticalmente. A ese mismo momento él estaba en la cruz del Calvario. Ahí estaba pronunciando todo aquel grito de dolor que había salido de esas entrañas más profundas de su alma. Ahí completamente se estaba completamente consumiendo, derritiendo. Saben ustedes que
posiblemente lo sepan mejor que yo, el cuerpo humano se compone de un 98% de agua. Se estaba derritiendo, dice que ahí colgado, bajo ese sol ardiente, estaba completamente derritiéndose. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, completamente colgado de aquella cruz. Al caer todo el peso de su cuerpo se descoyuntaron todos los huesos se salieron de sus coyunturas, destruido completamente. Estaba completamente haciéndose un guiñapo humano ahí en aquella cruz. El salmista estaba mirando como si le estuvieran poniendo un video. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. El diafragma del corazón está aquí, pero está cubierto y está protegido por un diafragma. Ese diafragma, al caer el peso de su cuerpo, completamente desgarró no solamente el diafragma de su corazón, sino sus pulmones al ser completamente colgados. Todo el diafragma que cubre también los pulmones fueron destruidos, desgarrados. En ese momento él estaba ahí como humano, sintiendo todas aquellas cosas. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Cuántos han tenido sed? Llega el momento en que usted necesita tomar agua porque la lengua se pega al paladar. Ya el Señor estaba completamente, ya todo estaba seco. No había una gota del 98% de lo que se forma o se consume el cuerpo humano. Ya no había una gota de agua en todo su sistema. Estaba completamente seco. Sus huesos posiblemente se exponían ya abiertamente. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrillas de malignos. Otra cosa que no se acostumbraba. En el tiempo romano se crucificaba, pero no en el tiempo donde los judíos tenían la ley y estaban fincados como imperio. Horadaron mis manos y mis pies. A ser clavado sus pies y sus manos. No había forma, aunque él quisiera estirarse para poder, no había forma. Estaba limitado completamente en todos sus movimientos. No había forma. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Ya se exponían prácticamente. Fuera de la carne se exponían prácticamente todos sus huesos. Estaba completamente desechándose allí donde él estaba. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Fue el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que de lejos completamente mantuvieron al Señor Jesucristo, pasando por toda la miseria, por todo el dolor, aquel sufrimiento que nadie en el mundo, por mucho sufrimiento que haya tenido, lo ha podido pasar. Y el Señor Jesucristo lo pasó simplemente por una razón: porque nos amó, porque nos ama y porque siempre nos amará. A continuación, la sexta expresión del Señor Jesucristo desde la cruz va a ser pronunciada por mi esposa. Ella me pidió que ella quería usar esa expresión y por eso es
la sexta expresión, que es consumado es. Mi esposita es bella. Gracias, mi amor. Las dejo con una exponente de la escritura muy sabia y de mucho valor espiritual. Gloria a Dios. El Señor es el que habla, hermanos. Gloria a su santo y divino nombre. Acabamos de escuchar una descripción muy, pero muy detallada de lo que es lo más grande en la Trinidad de Dios, el carácter de Dios, la virtud más grande que hay, mucho más grande que el amor de Dios. Yo siempre les he dicho que es la justicia del Señor. La justicia del Señor dice que no escatimó ni a su propio Hijo para cumplir la justicia de Dios que nosotros debíamos. La justicia de Dios tenía que ser cumplida. A mí me tocó esta palabra. Yo le dije a mi esposo, dame el consumado es. Consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado en ese momento? La justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿La justicia de Dios sobre quién? Sobre la humanidad. Pero había un culpable antes de que existiera la humanidad, que tenía que venir a encontrarse con la justicia de Dios. Dios tiene un día para todo, hermanos. Dios tiene un día para todo. El Señor no se adelanta ni una hora ni un minuto. El día del juicio del Señor fue en la crucifixión. Ahí vino a juzgar al hombre, pero en lugar del hombre tener que pagar, nosotros tuvimos al gran Dios todopoderoso redentor, que Él vino a pagar por nosotros. Pero antes de eso, alguien tenía que pagar la justicia de Dios. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la primera profecía de la Biblia. El primer castigo que había que pagar en la cruz del Calvario era la deuda que Satanás tenía con Dios desde que se rebeló. Y ahora no solo se rebeló contra Dios, sino que vino y dañó la obra que Dios había creado perfecta. La justicia de Dios tenía que ser pagada. Y antes de que pudiera el Señor pagar por nosotros, tenía que destruir a Satanás. Lo dice Colosenses. Si abrimos en Colosenses, dice la palabra que ahí Él humilló públicamente a las potestades. Él destruyó todas las obras que Satanás había hecho ahí en la cruz del Calvario. Y destruyó sobre todo la muerte. Dice que por el pecado entró la muerte. Pero el Señor dice en Oseas que Él vino a hacer la muerte de la muerte. Y en 1 Corintios 15, 55 dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? El Señor vino a matar la muerte. Y una vez que hubo pagado y quitado el dominio de Satanás sobre nosotros, el primer acto que el Señor hace en la cruz es de libertarnos. Libertarnos, dice la palabra en Hebreos. Si alguno tiene su Biblia, ábralo ahí en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: vestidos, perdón, estoy aquí en Colosenses y quiero ir a Hebreos. La palabra del Señor dice bien clara: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía que quitarle toda potestad al diablo para libertarnos a nosotros. Tuvo que quitarlo
juzgarlo y condenarlo para poder dejarnos a nosotros libres. A dejarnos a nosotros libres, al mismo tiempo, Él paga por el pecado de nosotros, y ahí es donde le quitó los dientes a Satanás, porque Él nos tenía como rehenes los había agarrado y nos había hecho esclavos, y no nos podíamos separar de Él, porque lo hicimos por nuestra propia voluntad. El Señor, al pagar por nuestros pecados, vino y le quitó la potestad a Satanás, lo condenó y luego lo puso y le quitó toda su autoridad que él había tomado de los hijos de los hombres. Cuando el hombre dio toda autoridad, se la dio a Satanás. Él lo tenía eso como un rehén para mantenernos a nosotros bajo la esclavitud del pecado. Pero el Señor vino y destruyó a Satanás. Y una vez que destruyó a Satanás, nos dio a nosotros la libertad. ¿La libertad de qué? De ser libres del pecado, de poder reconciliarnos con el Señor, de tener vida eterna, de tener toda la santidad para poder ver a nuestro Señor cuando muramos, y de poder recibirnos en las alturas cuando Él venga por su iglesia. Pero noten una cosa, que la justicia de Dios, ahí en la cruz del Calvario, la pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Pero nosotros ahora somos libres de escoger entre seguir viviendo esclavos del pecado y de Satanás, o de vivir la vida que el Señor nos prometió y que pagó por nosotros. Hermanos, cuando el Señor dice consumado es la obra que Dios había planeado desde antes de la eternidad, desde antes de la creación de la humanidad, desde antes de que existiera nada. Ya el Señor sabía que iba a crear al hombre, y que el hombre iba a caer, y que el hombre iba a necesitar un redentor. Y el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ya se había puesto y dijo: yo voy a ir a pagar por el pecado del hombre. Y al mismo tiempo juzgar a Satanás, a quitar la muerte, porque por el pecado entró la muerte. Pero cuando el Señor va a limpiar el pecado, ya vamos a tener vida eterna con Cristo Jesús. En la eternidad vamos a ser completamente libres de todo pecado. Pero el hombre es el que hace la elección, así como el Señor puso a Adán en el jardín del Edén. Y él pudo haber escogido seguir al Señor, pero cayó. Pero el Señor nos da una oportunidad, y esta es la oportunidad que tenemos. Porque el Señor en la cruz del Calvario, acaban de escuchar el juicio. Ese juicio nos tocaba a nosotros, hermanos. Y no era tanto el dolor físico, ni era tanto el dolor que el Señor sufrió, que sí lo sufrió. Pero lo que teníamos, y ya habíamos totalmente destituidos de la gloria y de la vida eterna, era lo que el Señor estaba ahí reconociendo y dándonos otra vez. La vida eterna que el Señor había planeado desde el principio y que el enemigo vino a quitarla. Esa misma oportunidad la tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: está terminada la obra. La obra que el Señor se le encomendó fue quitarle las armas a Satanás para liberarnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos hacer una libre elección, ya sin el pecado, ya sin la esclavitud que nos tenía Satanás. Todos los que somos ahora hijos de Dios sabemos eso, que somos libres, hermanos. Que tenemos ahora el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos ayuda a vivir vidas que sean santas, para que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor podamos darle la gloria a Él, porque Él no solo pagó por nosotros ahí en la cruz del Calvario, ese es el principio. Pero cada uno de nosotros tenemos un principio cuando venimos y le decimos al Señor: venga a mi corazón, entra en mi corazón. Si no hacemos esa opción, en vano pagó el Señor ahí en la cruz del Calvario. En vano pagó ahí. Por eso es que, hermanos, la palabra del Señor nos da oportunidad hasta la última, dice aquí en el mismo Hebreos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente
no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros nos socorrió el Señor porque tenía que quitarle el privilegio a Satanás que nosotros mismos le habíamos dado. Y no solo se lo dimos, sino que nos hicimos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos del mismo Satanás. Y el Señor nos liberó. Esa es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Primero que nada, tenía que derrotar a Satanás para que nosotros tuviéramos el privilegio de escoger libremente vivir con Cristo o vivir sin Cristo. Eso es cosa suya. Pero yo no creo que el dolor y todo lo que el Señor pagó ahí, la justicia de Dios sobre Él, no merezca un poquito nosotros buscarlo a Él y querer vivir por Él, por el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué por amor, hermanos? Porque Él nos puso en el jardín del Edén. Y nos puso inocentes. No conocíamos el pecado. No podíamos reconocer la maldad de Satanás. Y como a niñitos nos dio un confite y caímos. Y el Señor dijo, no es justo que este malvado venga y me quite a mis hijos. Yo voy a pagar por ellos, yo voy a quitar este malvado del lugar y yo le voy a dar la oportunidad al que quiera venir y vivir una vida conmigo por la eternidad. Cuando la muerte ya no existe, cuando ya nosotros estemos allá en gloria, es cuando vamos a poder entender todo el plan de Dios, hermanos. Y nos falta todo el plan de Dios. Ahorita mismo estamos en un momento donde el mundo no quiere oír de las cosas de Dios. Y es cuando más necesidad hay de Dios. Más necesidad hay de entender, no tanto el amor de Dios, sino su justicia. Nadie se escapa de su justicia. Nadie. Ni aún los escogidos. Porque un día vamos todos a tener que aparecer delante de la presencia del mismo Dios. Y de acuerdo con la decisión que hicimos aquí en la tierra, vamos a poder vivir con Él por la eternidad o vivir separados de Él por la eternidad. ¿Cómo vamos a escoger, hermanos? Ya la obra está terminada. El Señor dijo, consumado es. Consumado es. Ya nada nos separa de Dios. Ya Él pagó. Ya Él quitó a Satanás. Ya nos liberó de la muerte y del pecado. Ya Él no puede, Satanás no puede ya, dice la palabra del Señor en Pedro, que someteos a Dios, resistir al diablo y Él tiene que huir de nosotros. Satanás no tiene ya nada con nosotros. Nos va a querer hacer caer como hizo querer caer al Señor, porque ese es su trabajo. Porque Él no va nunca a aceptar que ya está derrotado. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, la sabiduría de saber que el Señor es más justo, que es amoroso, y que todo lo que Él hizo fue para poder nosotros enfrentarnos delante del Señor limpios, como dice en Efesios, una iglesia santa, inmaculada, que la limpió con su sangre, para poder nosotros presentarnos a Él totalmente comprada por la sangre de Cristo. Usted hace la decisión. Usted hace la decisión. Ya el Señor hizo todo. Todo lo hizo en la cruz del Calvario. Ya Satanás no tiene nada que ver con usted, pero usted hace la decisión. Y así como hoy estamos aquí celebrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y la celebramos, hermanos. La celebramos y la recordamos, porque si no fuera por esa muerte, nosotros todos ya estuviéramos perdidos, porque así dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo ya está condenado. Nosotros creemos en el Hijo y para eso tenemos que celebrar su muerte, tenemos que recordarla, tenemos que darle gloria a Él, tenemos que ser agradecidos y para siempre decir, consumado es. Ya no hay nada más, todo ya está hecho. Los dejo con el pastor que termina la 7ª palabra
en la cruz del Calvario. La última expresión. Señor me los bendiga. Gracias, pastora. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Consumado es. Todo ya está consumado. El Señor ya lo pagó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entramos en la séptima palabra. La séptima expresión del Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Eso significa la muerte física. ¿Cuántos saben que hay 3 muertes a las cuales tenemos que enfrentarnos? Jesús gustó las 2 muertes por nosotros. Ahí en la cruz del Calvario, el Señor gustó las 2 muertes por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna. Hay 3 muertes. La muerte espiritual, que es la separación de Dios por causa de la culpa, por causa del pecado. La muerte física, dejamos de existir, el cuerpo muerto, el espíritu y el alma vuelven a Dios. Y la muerte eterna es el infierno. La primera muerte es la muerte espiritual. Cuando Jesús clamó a gran voz la expresión: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí el Señor Jesucristo estaba haciéndose responsable de todos los pecados de la humanidad. El certificado de deuda de pecado, ahí el Señor lo estaba clavando sobre su cuerpo en el madero y se estaba haciendo responsable de todos los pecados de la humanidad. Allí en la cruz se estaba haciendo pecado por toda la humanidad. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La ley exigía que la paga del pecado fuera la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la cruz Jesús estaba clavando sobre su cuerpo en el madero el certificado de deuda de todo pecador. Allí estaba muriendo espiritualmente. El pecado nos separa de Dios. Cuando yo me pongo a mirar esto precisamente que estamos diciendo, aquel que no cometió pecado, aquel que nunca hubo engaño en él, aquel que nunca hubo mentira en sus labios, pagando por todos los pecados de toda la humanidad, haciéndose aquel santo, aquel puro,
Hermano, es cuando tenemos que analizar y decir cuánto nos amó, cuánto el Señor nos amó, que siendo puro como Él era puro, santo, se tuvo que embarrar en lo más bajo, llevando el pecado del más vil pecador, para Él poder redimirnos de toda culpa y de toda maldad. Allí tuvo que morir espiritualmente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La segunda muerte, la muerte física, es la séptima expresión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte espiritual de Jesús significa que Dios puede dar vida espiritual a todos los hombres que deseen aceptarla. Él murió espiritualmente por causa del pecado, pero Él venció la muerte en su resurrección y Él tiene el poder y la autoridad de darnos vida y darnos vida en abundancia. Aquellos que están en la red, si hay alguien que ha sintonizado en este día las 7 expresiones del Señor Jesucristo desde la cruz, este es el momento más importante. El pastor Rubén ya hizo un llamado. El llamado lo estoy volviendo a repetir, por cuanto el Señor venció la muerte. Esa es la justicia que había contra Satanás. Venció a Satanás, lo venció y está derrotado. Y esa es la victoria. Lo consumado que el Señor hizo fue la victoria de haber logrado para nosotros la vida y el perdón de nuestros pecados. Aquí decidimos, si simplemente el mundo conociera estas 7 expresiones, expresiones que surgieron de lo más profundo de las entrañas del Señor Jesucristo, por amor a nosotros, el mundo no estaría tan revuelto como lo está hoy en día. La segunda muerte, la muerte física. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte espiritual de Jesús, murió por los pecados del mundo, significa que Dios puede dar vida espiritual a todos los hombres que deseen aceptarla. Es voluntaria. El Señor nunca va a exigir. Es voluntaria, así como voluntariamente Él se entregó por toda la humanidad. Él espera que nosotros reconozcamos que por nuestras culpas, por nuestros pecados, Él tuvo que hacerlo. Y lo hizo por amor. Y Él espera que nosotros recíprocamente le devolvamos a Él con el mismo afecto, con el mismo amor, con la misma fe y la misma obediencia de nosotros aceptar el sacrificio de Cristo, que es el que nos redime eternamente y para siempre. Si simplemente pudiéramos reconocer la muerte de Cristo por nosotros, pidiéndole perdón, y así como aquel criminal que dijo, por nosotros, por nuestros hechos merecemos estar aquí en esta cruz, pero este inocente nada ha hecho. Si pudiéramos confesar simplemente, Padre, te decimos que nosotros por nuestros hechos merecíamos todo el sacrificio que tú hiciste, los dolores, Señor, que tú pasaste, cómo desgarraste tu vida completamente, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a tu Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la humanidad, que todos los que puedan estar en sintonía, Señor, con nosotros a través de la red, podamos reconocer, Señor, ese sacrificio eterno que tú hiciste voluntariamente y por amor
por toda la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús, aquellos que han reconocido y han confesado en el día de hoy, le damos gracias y vitoriamos y aplaudimos por la decisión que usted ha tomado, porque esa decisión lo lleva a la vida eterna, donde vamos a estar viviendo eternamente, felices con el Señor. Primera de Juan 5, 11 al 13 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Su muerte física significa la derrota de la muerte mediante la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que significa que Dios finalmente puede levantar nuestros cuerpos físicos y darles inmortalidad, tal como dice la palabra en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Al aceptar a Cristo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, de que no tenemos que pagar ya ninguna otra culpa, porque Él la pagó por nosotros simplemente por una razón, porque nos ama, porque nos va a amar siempre y siempre va a estar de nuestro lado. Que el Señor me los bendiga. Gracias por habernos permitido poder entrar en vuestros hogares en el día de hoy. Y el próximo domingo, como siempre, a las 12 del día, hora de Miami, vamos a estar transmitiendo el mensaje de la resurrección, la victoria lograda para todo aquel que ha creído y cree en la obra redentora que el Señor Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario. Antes de despedirme, pongo a nuestro pastor Rubén, que él se va a despedir de nosotros. Amados hermanos, les damos las gracias por haber compartido con nosotros esta noche, por compartido este tiempo. Y seguimos orando por ustedes, seguimos, la Iglesia Vida Nueva sigue orando por sus necesidades, la Iglesia sigue orando por que pasemos esta prueba que estamos pasando este momento, siempre fortalecidos en el amor de Cristo. Y como dijimos al principio, el trabajo nuestro es fortalecernos los unos a los otros, el trabajo nuestro es apoyarnos los unos a los otros, el trabajo nuestro está llamado a hacer intercesión los unos por los otros. Todos estamos en esta misma prueba, pero todos necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Le damos las gracias al Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a salir en este momento de este tiempo que hemos pasado, en donde hemos hecho recordación de la muerte del Señor Jesús y hemos entendido a profundidad el significado de lo que esta obra fue para la humanidad. Así es de que, mis hermanos, yo los animo a que sigamos fortaleciéndonos en la fe, a que sigamos creciendo, a que no nos hagamos los desentendidos con la obra de Cristo, porque ciertamente Él pagó un precio muy alto por nuestras vidas, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar, amados hermanos. Gracias le damos al Señor Jesucristo, porque ha dejado a su Espíritu Santo con nosotros, que Él es nuestra fortaleza y que es nuestro amparo en todas las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta noche por cada uno de mis hermanos que ha estado con nosotros. Gracias, Señor, de toda gloria, de toda verdad, por cada persona que ha sido expuesta a este mensaje o que será expuesta a este mensaje, Señor. Que, Señor, atesoremos, Señor, esa obra sacrificial que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz, para que nosotros valoremos, Señor,
y vivamos de acuerdo y conforme al deseo que Jesús hizo y al sacrificio que Jesús hizo en esa cruz y a la sangre que Él derramó para que nosotros tuviéramos libertad, tuviéramos vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la gracia de nuestro Dios esté donde usted vaya. En el nombre de Jesús, amén.